Miles de nuestros niños y jóvenes son víctimas en silencio de hostigamiento escolar, presentado en forma de violencia física, verbal o emocional. Octubre, por cierto, es el mes de la prevención contra el acoso escolar en Estados Unidos, o mejor conocido como bullying. Y es importante que aprendamos cómo prevenir, cómo enfrentar, cómo buscar soluciones a las víctimas de este abuso. Hoy, muy personal, con tres expertas en este campo, la doctora Marisa Azaret, que pertenece a nuestra cadena CNN en español, como nuestra corresponsal médica, y quien es jefa de psicólogos del Miami Children's Hospital, la psicóloga colombiana María Elena López, autora de 14 libros relacionados con la crianza infantil y la familia, y 2 de ellos a propósito de este tema de acoso escolar. Y desde México también tenemos a la escritora y conferencista Trixia Valle, directora de la Fundación En Movimiento contra el Bullying. Además, Mariela Gallegos, una joven de 19 años que sufrió este acoso y que va a compartir con nosotros su testimonio. Comenzamos ya esta hora de Cala en vivo e interactiva en el aire. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a esta hora en vivo. Es un tema del que se habla muchísimo en los medios de comunicación, también en las redes sociales, y por supuesto espero que ustedes participen a través de @CalaCNN en Twitter, @Cala, y nuestra comunidad en Facebook. Antes de comenzar con el testimonio de nuestros invitados, la reflexión muy a propósito de este tema. Yo quiero que vean esas imágenes que vamos a poner en pantalla, porque justamente esta joven que se ve en pantalla se llamaba Amanda Todd, una estudiante canadiense de tan solo 15 años y quien el pasado 10 de octubre se suicidó debido al acoso virtual o ciberbullying del que era víctima. Como ella son cientos o miles o quizás millones de jóvenes en el planeta que debido al hostigamiento al que se ven sometidos por otros compañeros de escuela intentan quitarse la vida y desafortunadamente en muchas ocasiones lo logran. Según la Asociación Norteamericana de Psicología, 1 de cada 3 estudiantes ha sufrido las repercusiones de este llamado bullying, lo que los convierte en adultos con una autoestima baja y con un futuro bastante incierto. Y quiero preguntarle, ¿qué tanto conoce sobre este tema? ¿Sabe usted si su hijo está siendo hostigado en la escuela? ¿Cómo prevenir este accionar o, en su defecto, ayudar a mejorarlo? Vamos entonces a de inmediato dar la bienvenida, comenzando acá en nuestra mesa, a María Elena, que es experta en este tema. María Elena, un gusto tenerte acá en el programa. Igualmente. Gracias. Para mí, qué rico. Gracias por haber viajado desde Bogotá a Miami para participar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, qué rico sol también aquí. Muy en bien. Miami, pero también chévere conversar contigo sobre este tema tan importante. Exacto. Y 2 de tus libros, has escrito 14 sobre el tema de crianza infantil, la familia, pero 2 específicamente son sobre el tema del bullying, del acoso escolar. Partamos de definir qué es el bullying o acoso escolar. Bueno, el bullying es un tipo de violencia que se presenta en la escuela entre iguales, entre pares, entre compañeros. Por eso es tan grave, porque cuando la violencia es el que lo hace tu compañero, el que está a tu lado, el que conversa contigo, el que está en el descanso, pues eso se convierte en algo muy complicado y es un tipo de violencia que se ejerce de manera física, que te golpean, te pegan, pero también te excluyen, también hay rumores, y también agravado un poco el tema con el ciberbullying, que es usar las redes sociales para hostigar, para intimidar, para humillar, para descalificar. O sea que crees, por los estudios e investigaciones que has realizado, que quizás por eso está más presente en la sociedad actual que anteriormente. No es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Siempre ha existido esa crueldad entre jóvenes y niños, ¿verdad?, de atacarse sin saber esas consecuencias o ignorar esas consecuencias. Pero hoy por hoy las redes sociales a lo mejor han contribuido a que esto esté más en la palestra. Lo nuevo es que es muy preocupante y que la violencia se ejerce con más crueldad, con más viralidad, se expande rápidamente, se potencia básicamente la agresión a través de las redes sociales y se vuelve algo imparable que genera impotencia, que genera estrés y mucha ansiedad y lleva a casos tan extremos como esto, que los niños y jóvenes decidan el suicidio como única salida a este hostigamiento que los invade. Y qué pena que realmente es bastante frecuente que estamos escuchando noticias sobre estos jóvenes muy que son alarmante. Que terminan sus vidas así porque no encuentran una solución o alguien que les aconseje y les dé la fuerza, la fortaleza de poder enfrentarse a este tipo de acoso escolar. En la Ciudad de México está Trixia, está Mariela. Trixia y Mariela, bienvenidas.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Trixia. Tú también has escrito sobre este tema, tienes una fundación en movimiento contra el bullying, eres parte de campañas sociales que se realizan para crear conciencia sobre este asunto en México y un poquito más allá. ¿Se da este evento solamente entre niños o jóvenes estudiantes? Pues en realidad el bullying se clasifica cuando es entre niños y jóvenes, las escuelas que están bajo un mismo contexto o legislatura estudiantil, y pues se supone que los maestros deben de estar preparados para manejar este tipo de conflictos y de esta forma orientarlos para no dejar crecer el problema, porque como bien dice María Elena, las redes sociales contribuyen a que esto se haga todavía más grande, o sea, el brazo hostigador llega hasta la casa, y muchos de los niños encuestados que hemos hecho en Fundación en Movimiento nos han dicho que cuando han pensado en morirse o lo han intentado incluso, ha sido cuando llegan a su casa para seguir sufriendo la violencia a través de una red social. Ahora, cuando hablamos de bullying, María Elena, Trixia, yo quiero que definamos quiénes son los que participan en este fenómeno. Pues casi siempre se habla, por ejemplo, de que hay una víctima, el abusado, está el abusador, pero María Elena, yo veo acá en tus libros que tú hablas de un tercer elemento, que son los observadores, el observador. Cuéntame un poco cuál es la dinámica del proceso. Que son los testigos, que incluso son los que avalan al intimidador, que lo soportan, que lo estimulan. Y mira que las investigaciones están ahora más orientadas a trabajar con el espectador, que es el que puede minimizar el acto agresivo, que puede bajar. Se ha comprobado, por ejemplo, que las niñas que intervienen en actos de intimidación logran bajar un poco la intensidad, la agresividad. Los espectadores son muy importantes. Generalmente son pasivos porque les da miedo, tienen angustia de denunciar, de favorecer a la víctima, porque se sienten también que pueden ser agredidos. Pero son muy importantes en este proceso porque realmente logran minimizar el efecto de la agresividad. Trixia, ¿cuáles son los casos que a ti más te han llamado la atención de los que tú has podido ver y sufrir ahí en carne propia, que llegan estos jóvenes que han sido abusados? O sea, cuando estamos hablando de un bullying que puede llevar a un adolescente a querer quitarse la vida, ¿de qué casos estamos hablando? Bueno, en realidad nos hemos encontrado casos desde niños muy pequeños ya con bullying de tipo sexual, que son toqueteos y cosas ya muy agresivas que se presentan incluso en los preescolares. El caso de los que más me ha llamado la atención ha sido el de una niña que se llama Yaretsi Rivera, en donde pues dos compañeras la encerraron en un salón de clases, la empezaron a golpear, se lastimó con el marco del pizarrón y en el suelo la siguieron pateando, la siguieron hostigando, y dice que lo que más le dolió no fue nada más eso, sino que cuando sus compañeros entraron al salón de clases, como bien decías, los testigos, los cómplices, cuando entraron al salón de clases empezaron a gritar más, 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 más. Y dice, yo puedo perdonar que me hayan lastimado físicamente, pero que todos los demás, 20, 30 niños, hayan hecho bolita cuando estaba yo en el suelo, lastimada y con fractura ya de cráneo y sangrada y tal, fue muy humillante. Y todavía peor cuando llegó con los directores, que una compañera ya la rescató, la llevó a que la ayudaran y le dijeron, lávate la cara, no te podemos entregar hacia tus papás, ¿no? Es de los casos que más nos han llamado la atención, dolido, lastimado, y bueno, pues obviamente todos son graves, ¿no? Porque lastiman el alma y tocan la vergüenza de una persona, que es la vibración más baja que hay. Increíble, porque, o sea, yo creo que todos de alguna manera nos podemos identificar a esa época en que fuimos niños, adolescentes, y de una manera u otra fuimos partícipes de este proceso, ya sea como víctimas, como victimarios o como observadores. Me trae memorias incluso de cosas que viví en la adolescencia. Ahora, muchos padres que están viendo el programa dirán, bueno, quizás nuestros hijos están siendo víctimas directas en este momento de esos abusos escolares, pero no lo sabemos. O a lo mejor no tienen la comunicación con sus hijos, o los hijos no hablan con sus papás por miedo. María Elena, ¿es el miedo algo común en este tipo de casos? Sí, sabes que sí, o sea, callarse es una manera de enfrentar un poco el tema de la intimidación o del bullying. Por eso es muy importante que los niños puedan hablar con los adultos, pero que también los adultos, los padres, los profesores, generen espacios de confianza, conozcan los niños, sepan qué pasa. Cuando un niño muy alegre de pronto está triste, introvertido, callado, algo puede
puede estar pasando. Entonces tenemos los padres que tener un poco la sensibilidad de mirar los niños, de conocerlos, de acogerlos, de escuchar sin hacer juicios. Muchas veces hacemos juicios, ¿por qué no te defiendes? ¿Eres cobarde? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pegas? Y es que si le pegas ojo por ojo, te defiendes y la cosa para. Yo creo que los adultos tenemos que ser más acogedores, mostrarle a los niños estrategias distintas de manejar la agresión, distintas a la violencia. Hay muchas maneras de hacerlo. Claro. No, violencia no para con violencia, continúa. Pero lo cierto es que la mayoría de los padres, creyendo que le están haciendo un bien en la fortaleza de carácter que debe tener un niño, sobre todo si estamos hablando de un varón, la tendencia es decirle, pues no te dejes, claro, pégale, o no te quedes dado, pégale. Sí, yo creo que no podemos seguir reproduciendo los esquemas de violencia, especialmente en estos países latinoamericanos. Colombia, por ejemplo, estamos permeados permanentemente por la violencia. Tenemos que buscar unas estrategias distintas de manejar el conflicto, maneras más pacíficas, igualmente contundentes. O sea, no quiere decir que un niño se deje y que no importa lo que pase. No, hay que enfrentarlo, pero se puede enfrentar de manera inteligente, racional, planeada. Tienen que intervenir los adultos. Colegio y familia tienen que estar pendientes de los niños, ayudarlos cuando esto esté pasando y darles herramientas para poderlo enfrentar. Y tenemos aquí dos países, yo creo que son representativos, sí, ¿verdad? Sí. Colombia, México. Luego la doctora Marisa Azaré va a hablarnos del especial que recién estrenamos la semana pasada y se va a repetir este próximo fin de semana en CNN en español y fue grabado en El Salvador. O sea que tenemos una representación de varios países en este programa donde es una problemática común. Trixia, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de saber qué pasa realmente para los padres, por ejemplo, maestros quizás, cómo detectar cuando está ocurriendo el bullying? ¿Hay señales, hay evidencias que uno puede buscar o rastrear? De hecho, hay 3 señales muy claras. La primera es que los niños dejan de mirar a los ojos, porque un niño cuando tiene miedo de ser descubierto de algo, o un joven, deja de mirar a las personas a los ojos. La segunda es que se empiezan a jorobar, porque la dignidad es algo que se porta, es algo que traes contigo. Cuando te sientes digno, estás como derechito. Y la tercera es que empiezan sistemáticamente a maltratar niños, primos, vecinos más pequeños, más vulnerables, porque la violencia, me gusta pensar que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en otra forma de violencia contra ti o contra otra persona. Y sin duda los maestros pueden también detectar desde las primeras señales, por ejemplo, cuando se empiezan a robar cosas en la escuela, es una forma de que empieza a manifestarse el bullying. También cuando empiezan a hablar con muchas groserías. De hecho, en México hay una moda de decirse entre niñas de una forma muy agresiva, ¿no? Una forma muy lastimosa y, bueno, no sé si puedo decir la palabra, pero en realidad, pues todo esto al primer indicio es importante detectarlo y corregirlo, ¿no? Y poner acción. De hecho, en mi libro Ya no quiero ir a la escuela, vienen las técnicas y las estrategias que hemos recomendado también en la fundación y que hemos trabajado con las escuelas con un 70% de efectividad. Obviamente es un programa que implica a los padres, a los maestros y a los niños en un compromiso de generosidad, respeto y responsabilidad, que son los valores de Fundación en Movimiento y míos personales. Vamos a hacer una primera pausa para irnos a nuestro corte de publicidad. Va a ser corto, lo prometo, porque cuando regresemos, además de Trixia en la Ciudad de México, María Elena acá en nuestros estudios y la doctora Marisa Azaré, que ya está lista acá en nuestros estudios en Miami y que pronto va a estar conmigo en la mesa conversando sobre su especial y también sobre este tema del bullying. Cuando regresemos, Mariela Gallegos, una joven de 19 años que sufrió de este acoso, nos va a compartir su testimonio. Así que no se nos vaya, tenemos mucho más por esta hora dedicada al acoso escolar o el llamado bullying aquí en Cala. Regresamos en vivo, una hora interactiva de Cala. Recuerden @CalaCNN para que nos escriban y nos pregunten. Y hay muchos comentarios. Por ejemplo, dice Paula Velázquez, excelente programa, una realidad tan cruda y real. Trabajamos con niños de 10 a 12 años y es una temática bastante preocupante. María Elena, como digo, es una psicóloga, ha trabajado por muchos años, 14 libros publicados en el tema de crianza infantil, familia, y 2 de ellos dedicados a la intimidación escolar o el bullying. Basta ya. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, alguien preguntaba acá que qué se puede hacer con los padres de un niño que es el acosador. Ay, bueno, el agresivo. Sí. Me imagino que lo está preguntando alguien que está del otro lado del problema. Claro.
Pues generalmente a los padres les cuesta mucho trabajo asumir que su hijo es intimidador. Nadie quiere saber que su hijo es agresivo y que agrede a otros y que daña a otros, pero yo pienso que es muy importante que como padres asumamos esa responsabilidad. Los niños que son acosadores lo hacen también porque tienen dificultades, tienen problemas, hay vacíos afectivos, hay algunos rasgos de personalidad que los llevan a esto. Necesitan ser escuchados también como la víctima. Yo creo que necesita tanta ayuda como el niño que ha sido agredido, necesita ser también escuchado sin juicios. Los papás a veces decimos, claro, agresivo, casi que matón. Necesitamos poderlo escuchar sin decirle juicios, atendiendo al comportamiento. No es bueno, no es generoso, no es amable tratar a las personas así, pero no a él en calificativos y haciendo juicios. Necesita también, necesitamos tener contacto con el colegio para saber si lo ha hecho solo, lo ha hecho en compañía, hay un grupo que está detrás de él, qué es lo que está pasando, hace cuánto ocurre esto. Es muy importante mantener el contacto con el colegio, hacer unos compromisos también con el agresor de reparación, de reflexión, de qué es lo que está pasando, de que se ponga en el lugar de los demás, y también unos compromisos y un pacto de no agresión a otros y de sanciones también. O sea, el niño que agrede también necesita saber que tiene consecuencias, que sus actos dañan a otros y que eso necesariamente a veces tiene una amonestación o tiene una sanción. Vamos ahorita a seguir conversando, María Elena, sobre el tema de los padres, porque yo creo que es muy importante no hablar solo de los niños, sino también exactamente de hablar de los padres, de la familia. Pero yo quiero regresar a la Ciudad de México, porque allá, como yo les decía, tenemos a Trixia Valle, directora de la Fundación En Movimiento contra el Bullying, pero además con ella está Mariela Gallegos, una joven de 19 años que fue víctima de este acoso. Mariela, yo quiero conversar contigo ahora y que nos cuentes un poco cuándo comenzó el acoso escolar en tu vida. Pues comenzó en primero de primaria y me empezaron a maltratar todos mis compañeros y me empezaron a decir, por ejemplo, que parecía niño, que a mí me encanta jugar fútbol y me decían, oye, ¿tú eres niño o niña? Porque te gusta el fútbol y pues nada más los niños juegan fútbol, entonces tú eres niño. Y entonces como que eso me lastimaba muchísimo y pues esto duró como hasta que entré a la secundaria y que fue que encontré a Trixia Valle en su... Sí, te estoy escuchando. Entonces, digamos, cuando esto comenzó a suceder, ¿tú hablaste con tu familia o te callabas justamente por miedo, como es el comportamiento típico en muchos niños? Pues me callaba porque la verdad pues no quería hablar del tema porque me lastimaba, pero fue un día exploté y sí se lo conté a mi mamá. ¿Qué dijo tu mamá y cómo tu mamá reaccionó? Mi mamá se enojó muchísimo y dijo que por qué es que están maltratando a mi hija, y fue que fue a la escuela y les platicó sobre, no, pues esto está pasando, sus compañeros la están molestando, y entonces mi mamá, los maestros le dijeron, ay, no puede ser posible, los maestros no le creían a mi mamá, y entonces decidió mi mamá sacarme de la escuela porque pues era demasiado bullying lo que yo sufría. ¿Tú pensaste alguna vez en enfrentar a tus verdugos? No, la verdad no, nunca lo pensé, o sea, como que me lo guardaba todo, me daba miedo enfrentarlos, así que pues lo dejaba así, dejaba que me molestaran y así. Claro. Ahora, hay diferentes tipos de consecuencias del bullying en cada persona, es una historia muy particular. Comenzábamos la reflexión del programa, obviamente hablando de este caso tan trágico de Amanda Todd, esta adolescente canadiense que se quitó la vida debido a que era víctima del bullying. Te pregunto, en tu caso, hoy que miras hacia atrás, ¿cuáles fueron las consecuencias y cuál fue ese momento a lo mejor en el que peor te sentiste durante todo esto? Pues fíjate que me sentí muy mal en el momento en que me molestaban, pero gracias a que encontré a Trixia y me empezó a dar las terapias por su fundación En Movimiento, fue que me supe superar. Entonces, pues lo veo muy, muy lejano y ya lo recuerdo y me da muchísima risa de cómo es que me pude haber creído todo lo que me decía la gente. Ahorita mi confianza es muchísimo mejor que la que tenía antes. O sea que tú consideras que estas burlas de las que eras víctima pudiesen haber mellado tu personalidad, pero hoy por hoy son parte de un pasado ya superado. Así es, me hicieron
pues gracias a esas burlas como que me hicieron fuerte y ahora ese pasado lo veo como un chiste. Claro, y qué bueno que para ti sea esa tu realidad, Mariela, porque para mucha otra gente, aún de adultos, no sé, María Elena, si te has encontrado casos de gente en los que esta, digamos, situación no resuelta de ese acoso durante la niñez o la adolescencia ha traído consecuencias de personalidad en la etapa de la adultez. ¿Pasa esto a menudo? Claro, yo creo que una de las consecuencias más duras es que a futuro para la víctima es tanta la agresión a su autoestima, como decía Trixia, a su dignidad, que afecta la relación de pareja, en el trabajo, la confianza en sí mismo, la capacidad de sentirse competente. Por eso yo creo que el trabajo tiene que ser ahí, en el momento que ocurra, para empoderar a los niños, para hacer lo que le pasó a Maritza, no 3 o 4 o 5 años después, sino en el momento, que los niños sientan que se pueden defender, que tienen derecho a ser respetados, que tienen derecho a mantener su dignidad y a poner un límite y a decir no más. O sea, el niño tiene derecho a eso, pero la víctima muchas veces siente que no, que lo merece, que casi que él hace algo para que lo traten mal. No, los niños no hacen nada para ser tratados mal, merecen poner límites y ser respetados. Eso es algo que hay que decir permanentemente al niño. Y qué bueno que en el caso de Mariela ella diga que ya es un chiste todo lo que vivió, porque te digo algo, habla muy bien de Trixia y del trabajo que realiza en la fundación y de la ayuda de consejería que recibió muy a tiempo. Trixia, ¿cómo era Mariela cuando llegó y qué cambios tú puedes decirnos, digamos, en su desarrollo personal ahora? Bueno, pues en realidad fue muy notorio porque cuando ella llegó conmigo al principio, o sea, se acercó, me contó su historia. De hecho, me dejó en mi libro contar su testimonio y ella era muy retraída, o sea, estaba como con mucha pena de ser quien ella era. O sea, ahorita es un cisne realmente, que como un cuento que se narra, el típico del patito feo, ¿no? En donde la intimidaron porque no sabían realmente la grandeza que ella tenía. Ella después un día me dijo, yo quiero ser actriz de teatro musical porque canta muy bonito, y entonces dije, bueno, pues padrísimo, o sea, ya después de superar esto, y fue una de las veces que más platicamos, y entonces empezó a ir por su sueño y ya salió en Hércules, ahora va a estar en Aladino, y pues para mí la verdad es increíble ver que puedes desplegar las alas de una persona, recuperar su autoestima, y todo es en base a un ejercicio que bueno, pues que ahora sí que hemos creado para la fundación y para mi trabajo personal, que es aprender a usar la voz del diafragma, que es a través de abrir el diafragma, ¿no? Rotando los hombros hacia atrás. Bueno, es una postura en donde se habla desde aquí, es como the power voice, o sea, la voz poderosa que dice, basta, no es negociable que me maltrates, sino es una voz de aquí de, no, yo no me haga, no, es una voz de adentro, o sea, que va así a las entrañas. Dicen que cuando viene un perro a lo mejor a morderte, un Doberman, y tú agarras y le dices, basta, con una fuerza suficiente, el perro incluso se va a hacer hacia un lado, ¿no? Entonces esa voz poderosa es lo que enseñamos a los niños a utilizar, y cuando verdaderamente lo aprenden a usar y despliegan así y vuelan, pues para nosotros es padrísimo. También Yare, el otro caso que les platicaba, pues la propusimos para un premio de juvenil, ganó, ahora es vocera, ella da pláticas, tiene 14 años apenas y de veras es increíble. Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Enseñarles este taller. Ya hemos tocado 15,000 jóvenes con este taller, 100,000 padres de familia en conferencias y aproximadamente 7,000 maestros capacitados. También los ponemos a hacer el taller para que quiten todas sus etiquetas, todas sus cargas, porque a lo mejor fueron buleados y ya hay un niño que le cae gordo en el salón porque se le recuerda a su bully, y el maestro no es que haga bullying, pero puede ser favorecedor de bullying, porque a la hora de decir, ay, otra vez tú, ay, cómo molestas, pues en ese momento es cuando favorece que los compañeros molesten a alguien, ¿no? Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Gracias por compartir, Mariela, con nosotros tu testimonio. Trixia, regresaremos más adelante contigo y también con María Elena, que está en nuestra mesa. Pero cuando volvamos de la pausa de publicidad, tendremos en nuestra mesa a nuestra corresponsal médica, la doctora Marisa Azaret, que por cierto acaba de presentarnos un especial sobre el tema, sobre el bullying, acoso escolar realizado en El Salvador. Vamos a conocer un poquito más sobre la investigación previa a este trabajo documental y la experiencia en el tratamiento con niños y adolescentes que sufren del bullying de Marisa. Volvemos enseguida, no se nos vayan.
Regresamos por toda esta hora con el tema del bullying o acoso escolar. Muchísimos comentarios diciendo muy buen tema el de hoy. Me parece bien que estén informando acerca de este tema tan importante y muchas preguntas, y vamos a acomodar algunas de las preguntas, pero ahora quiero conversar con nuestra doctora Marisa Azaret, jefa de psicólogos en el Miami Children's Hospital y quien es nuestra corresponsal médica acá en CNN en español. Marisa, un gusto finalmente en el programa. Nada, ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Qué buen material, tanto de contenido como de factura visual, este especial que han realizado ustedes, Felipe Barral como productor y Marisa en la producción, y bueno, a cargo de Diana Díaz como editora, Diana Díaz, que es un trabajo fabuloso. Felicitaciones, felicitaciones a todo el equipo. Y cuéntame realmente de los tantos temas que escoges para hacer estos especiales de salud, ¿por qué el bullying era realmente tan relevante? Y teníamos muchos, pero es tan relevante el bullying, el acoso escolar hoy en día. Lo vemos a nivel internacional. Estamos hablando de tasas de 50% de poblaciones donde sufren. Y no estamos hablando de El Salvador, no estamos hablando de Colombia, estamos hablando de muchos países en el mundo. Y por eso tomamos la decisión de decir, vamos a tocar este tema, que nos toca a todos. Sí. ¿Quién no ha visto a un niño sufrir por ello? ¿Quién no lo ha sufrido cuando era pequeño? Y lo que estamos viendo, que ya María Elena lo comentó, y Trixia también, que a medida que han pasado las décadas, y yo llevo de psicóloga ya 30 años, viendo a muchachos, estamos viendo que el acoso es mayor, que se amplifica. Las redes sociales, o sea, que algo que era un ratito, cuando ibas al colegio, ahora te persigue. Ahora te persigue y te puede perseguir por miles de personas. O sea, que decidimos también en asociación con Cartoon Network y con la organización internacional Plan, decidimos, vamos a atacar el tema. Este mes es el mes especial para llevarlo al aire, y así fue como surgió. Ahora, ¿por qué ir a El Salvador? Un país que, de hecho, acabo de visitarlo, casi ahí estuvimos en semanas, pero con muy poca diferencia, y yo les decía a ellos, qué pena que internacionalmente este país pequeño pero hermoso, de gente hermosa, salga en titulares casi siempre relacionados con la violencia, con la historia de las maras, la lucha de pandilleros. ¿Tuvo algo que ver esto para que fuese El Salvador el lugar donde grabaran? Varios. Efectivamente, El Salvador es un país que ha sido marcado por mucha violencia y sigue siendo marcado por mucha violencia, pero también El Salvador es donde esta organización internacional, Plan Internacional, ha hecho un esfuerzo inmenso y están teniendo unos frutos muy lindos, Ismael. Y entonces decidimos, vamos a ir a esos colegios, vamos a visitar a esos niños, vamos a hablar con esos padres y vamos a ver lo que todas estas comunidades están haciendo para poner un pare a lo que es el bullying y el acoso. Así que decidimos El Salvador, decidimos ciertos colegios y fue una experiencia increíble porque, como tú lo has dicho, es un país muy lindo que nos dio una acogida increíble y que de verdad está diciendo presente a este problema. Marisa, escogieron ustedes dos historias principales, dos adolescentes que padecen este problema del acoso escolar. Lo hicieron además con una elegancia, sin mostrar los rostros de muchos de estos niños involucrados. Un reto, y ahí le tengo que dar a Felipe Barral que el buscar a través de la textura, de los colores, de las sombras, explicar algo que es tan doloroso y sin enseñar ninguna cara, sin enseñar ninguna expresión, pero con el sentido solamente con esas tonalidades, ese trabajo que hizo, yo creo que llegamos a mostrar el dolor que esas muchachas tenían. ¿Cuál de las historias y de todos estos testimonios a ti personalmente te tocó más? Las dos, por diferentes motivos. Una, veíamos la timidez, como había herido, y el terror de esa madre que decía, cuando yo le pregunté qué es lo que a usted le da miedo, y cuando ella me dice que me la violen. O sea, eso te deja, te hiela la sangre. Claro. Y la otra, porque no importa lo que pasaba, no importa el acoso, ella decía, yo voy a ser alguien. Y yo no voy a permitir, a mí me están enseñando cómo ignorar, me están enseñando cómo afrontar. Y al final me dijo, y yo creo que yo quiero ser periodista. Y no voy a permitir que nadie
me lo prohíba en esta vida. Así que las dos me impactaron, pero de una forma de dos ángulos un poquito diferente. Los padres, las comunidades, los colegios me impactaron muchísimo. Los otros muchachos me impactaron muchísimo. ¿Son más vulnerables las chicas que los varones en este tema del bullying? Es diferente. Es las mujeres, las chicas, se ha visto en las investigaciones que se han dado, que son más verbales, que son los rumores, que son tú sabes que nosotros las mujeres tenemos la lengua letal. Y los varoncitos, culturalmente, de la forma que han sido criados, pues tienden más a ser más violentos, más agresivos, y encontramos esa diferencia, aunque también las muchachas pueden volverse muy agresivas. Claro, y es un problema que le concierne a mucha gente, a los educadores, a las escuelas, a los padres de todos estos niños, al gobierno e instituciones sociales. ¿Qué panorama encontraste particularmente en El Salvador en torno a ese tipo de campañas? Lo que encontré en ese sentido que me gustó muchísimo, porque cuando hablamos de acoso escolar y miramos a los diferentes colegios, puede que exista un colegio que se especialice en ciberacoso, y en otro colegio en rumores, y en otro colegio que sea muy agresivo físicamente. Lo que yo encontré y lo que hicieron, y yo creo que a muchos países puede ayudarle este pequeño detalle, que no es tan pequeño, es que cada colegio se reunían y ellos decidían, los niños, los padres, los maestros, el principal, la policía, decidían qué pasos iban a tomar, cómo ellos iban a lidiar. O sea que las soluciones no venían de aquí arriba, de los expertos. Desde fuera, exacto. Las soluciones no venían de los expertos, las soluciones venían de los muchachos, de los maestros, de lo que ellos necesitaban y valoraban en ese momento, en ese colegio. Y tanta importancia le dan al niño acosado como el acosador. Y una cosa muy linda, por ejemplo, que hacían, el acosador en uno de esos colegios tenía que ir a cada clase a explicar otras formas de lidiar con conflictos. Tenía que hacer una presentación a su clase, a todas las clases, de cómo se podrían resolver los conflictos. Fíjate qué vuelta tan linda. Sí. Y eso es lo que, todo ese tipo de programas fue el que vimos. Plan está haciendo una labor increíble en El Salvador y en otros países. Y en otros países, porque te iba a comentar que Plan es una ONG que trabaja en esto de desarrollo infantil, pero es una de las más grandes del mundo, ¿no? Es una de las más grandes, trabaja en más de 50 países, surgió hace 75 años en España en la Guerra Civil para proteger a los niños, y de verdad que la misión de ellos es ayudar, es proteger, es enseñar, es impulsar a todos estos niños. Qué buen proyecto, qué buen tema para el especial, qué bien hecho además. Felicitaciones una vez más a Felipe, a Diana, porque grabaron todos con cámaras de fotos. La gente no en alta definición, pero de fotos. ¿Dónde están las cámaras? ¿No? Y nosotros las cámaras. Alta definición, el primer proyecto de CNN en español, de un especial grabado completamente con ese tipo de cámaras. ¿Música original? Música original de Felipe Barral. Así que ha sido muy lindo, ha sido una experiencia que nos llegó a todos, a todos. Para el que no lo vio el pasado fin de semana, lo va a volver. Se va a repetir, una que estoy segura que se va a repetir, será el sábado a las 2:30 de la tarde y el domingo a las 5:30 de la tarde. Hora de y Miami. si todos ustedes lo quieren, pues sigan pidiendo. Claro que sí, pueden escribir cómo seguirte en las redes sociales. Ay, el Twitter, @Dr. Azaret CNN. Con Z. Azaret. Igual que Nazaret, pero sin la N, le quitan la N. Muy bien, ahí tienen ustedes la manera de estar en contacto 24 horas. Ella contesta incluso a las 3 de la madrugada. Así que una psicóloga de cabecera la tenemos acá en CNN en español. Marisa, muchísimas gracias por compartir sobre este tema, y ya te tendremos en otras oportunidades en el programa. Eso espero. Estoy aquí Exacto, al lado. estás aquí al lado, eres de casa. Vamos a la pausa, regresaremos con Trixia, con María Elena y con Mariela cuando volvamos, pero ahora el trailer, el adelanto, por si no lo vieron el pasado fin de semana, que lo busquen en nuestra programación este próximo fin de semana, el especial sobre bullying de Marisa Azaret. Ahí lo tienen. Siempre me han golpeado con las manos, en la espalda y en la cabeza. ¿Y los otros niños de la clase, cuando veían esto, qué hacían? Nada, porque si le decían al profesor, también les tocaba a ellos golpear. O sea que todos ellos tenían miedo. Ajá.
Nosotros definimos bullying como un acoso sistemático, repetido, entre estudiantes, entre pares, que se convierte en un acoso, en una violencia, sea física, psicológica, social, que es recurrente. ¿Qué le da miedo a usted? Que vaya a ser violado. ¿Cuál era la problemática que tenía usted aquí en este colegio? Había bastante rebeldía, no se le veía un optimismo por el estudio, incluso violencia, había violencia, incluso hubieron algunos, en esa época hubieron algunos asesinatos de unos estudiantes de aquí de la escuela. Lamentablemente, El Salvador es uno de los países que lidera la violencia contra la infancia y sobre todo a niñas. ¿Se burlaban de ti porque tenías un niño? Sí, tenía un niño. Y como llegaba con la ropa bien humilde y todo así, me hacían chistes y toda esa cuestión. Diariamente y en todos los rincones del mundo, niños y niñas cruzan el umbral del colegio en busca de educación. Pero lamentablemente también los expone a un problema creciente, que toma vida propia, que destruye autoestima, que marca vidas. Es el acoso escolar, el hostigamiento, hablamos de bullying. No se pierdan este próximo fin de semana el especial Vive la Salud con la doctora Marisa Sared de CNN en español con el tema del bullying, acoso escolar grabado en El Salvador. Y bueno, regresamos con la psicóloga colombiana María Elena López, está en nuestra mesa, autora del libro Basta ya, el bullying puede parar y de la intimidación infantil o bullying, un asunto serio. Desde México con Trixia Valle, directora de la Fundación En Movimiento contra el Bullying. Por cierto, Trixia, tú también has escrito un libro sobre casos de bullying y este se llama El Ciberreventón y la Vida Light. Y bueno, Mariela, que está con nosotros, gracias por continuar en el programa. Trixia, ¿cuáles son los riesgos de la tecnología que muchos jóvenes quizás no llegan a comprender? Bueno, en el libro que mencionas, alguna de las cosas, por ejemplo, que les decimos es Facebook no es la playa. O sea, si tú pones tu imagen en bikini o en posiciones comprometedoras, o sea, las niñas como con caras así muy sexys y tal, se pueden exponer a que los empiecen a bullear, que los empiecen a molestar, que los etiqueten de algo que en realidad no son. Y hay que tener mucho cuidado también con las cosas que uno pone, porque a pesar de que tú a lo mejor te arrepientes a los 20 segundos y lo borras de tu muro, a Facebook no se le olvida y a las redes sociales no se le olvida lo que pusiste. Y hay veces que el daño, o sea, es como si aventaras una almohada o vaciaras una almohada de plumas en el aire y de repente quisieras volverlas a juntar. Así son tus palabras. Las palabras no solamente se las lleva el viento, sino que se reparten y no hay manera de regresarlas. Entonces, en las redes sociales el daño que puedes hacerle a una persona puede incluso significar para ella la muerte, ¿no? Como fue en el caso de Amanda Todd y tantos más que sabemos que el miedo y todo esto pues lleva a niveles alarmantes. Y pues tenemos en la Fundación una campaña que se llama Ser Buena Onda Siempre Está de Moda, que es una campaña que lo que hace es en 3 pasos llevar la conciencia a niños y jóvenes del daño que pueden hacer con todo lo del bullying. El primer paso es darles una plática de conciencia, no solamente bullying, agresor, cómplice, víctima, no, o sea, hablar más a profundidad cómo llegó la violencia a tu vida, cómo tú eras un bebé divino, adorable en un cunero y de repente a los 3 años creíste que la violencia era divertida, padre, increíble, una forma de convivir, y entonces que ellos entiendan a través de esto por qué se ha, ahora sí que mermado esto. Posteriormente firman unas reglas que vienen aquí en esta hojita que dice que son las reglas para los alumnos, que es todos los días haz algo bueno por alguien, di no a las groserías, apodos y empujones, no sientas lástima, hacerlo lastima, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada y no juzgues. Estas reglas del otro lado tienen las reglas para los maestros, entonces tú firmas tu pedacito y tu maestro firma el otro pedacito para que entonces lo pegues en tu cuaderno de tareas y entonces veas que él también se está comprometiendo contigo a hablar bien de ti, a ser congruente y 5 reglas más. Y posteriormente recortan el otro pedacito para sus papás, en donde dice, regálame 10 minutos al día sin tecnología, pregúntame qué pasó antes de juzgarme, habla bien de mis maestros y no los critiques frente a mí.
Pregúntame qué pasó antes de juzgar y firmeza sin violencia. O sea, es decir, no me tienes que pegar. Firma mamá, firma papá Qué y bien. favor de pegar en el refri, para que cada vez que abran el refri se den cuenta de lo que están haciendo. Qué bien, felicidades Trixia, me parece un trabajo ejemplar y ojalá sea replicado en todos los países desde donde hoy nos están viendo educadores, padres, adolescentes, políticos, en fin, todo el que tiene algo que ver con este asunto y puede hacer la diferencia. María Elena, a propósito de lo que Trixia estaba hablando, que mencionó los 3 años, y acá Karen Silva García en Twitter dice: ¿cuál es la edad mínima de inicio del bullying? ¿Un niño de 3, 4 años puede ser maltratador? Bueno, ese es un tema un poquito controvertido. Uno pensaría que puede ser más adelante cuando los niños tengan eso que uno llama como uso de razón. Pero yo creo que empieza antes, cuando yo me compadezco por el otro, cuando yo siento respeto, cuando yo logro tratarlo bien. Y eso empieza en casa, desde casi que cuando los niños nacen. Necesitamos educar en tolerancia, en empatía, que es la capacidad de sentir el dolor del otro, en ser asertivo, ser capaz de decir lo que yo quiero y defender mis derechos sin agredir a los demás. Yo creo que esto empieza temprano. Y también los papás logramos identificar actitudes de intolerancia, de irrespeto, prejuiciosas frente a los otros. Yo creo que este trabajo de prevención del bullying empieza muy temprano. O sea, no podemos esperar a la preadolescencia o la adolescencia cuando ya se da, sino que hay que empezar desde muy temprano formando valores y habilidades sociales en los niños. Un poco lo que decía Marisa, resolver pacíficamente los conflictos. Tenemos que desarrollar estrategias de manejar el conflicto. El conflicto atraviesa la vida escolar, hace parte de la vida de los niños, solo que tenemos que aprender a canalizarlo y a evaluarlo de otra manera. Hay una pregunta que quiero poner en pantalla que representa las tantas que hemos recibido en redes sociales durante la hora del programa. Así que pongamos la pregunta. Gracias a todos los que nos han enviado muchos comentarios, muchas preguntas. Ahí está César Granda Correa. Quisiera que hablaran acerca del bullying en la edad adulta. Yo sufro de este. No nos pone la edad, no sabemos qué tan adulto es César, pero ¿quién se anima a contestarla? Trixia, María Elena. Pues yo creo que existe de todas maneras. Es algo que se llama moving, que es acoso en la empresa y tiene que ver con, yo creo que con la misma intención del bullying, que es hacerte daño, hacerte sentir mal, menoscabar tu autoestima, quitarte un poco de empoderamiento y de alguna manera se identifica cuando te quitan información, no te dejan acceder a las reuniones, te excluyen cuando van a almorzar en la oficina y de alguna manera lo que quieren es hacer casi que dejes el trabajo. Entonces yo creo que sí tiene como la misma connotación y yo le diría a esta persona que también tiene que tomar distancia. Un poco más perverso, ¿no? Claro, el bullying entre adultos. Porque además tiene toda la intencionalidad. Claro. Entonces sí creo que también él está en todo el derecho de poner límites, de parar el tema, de empoderarse, también de trabajar en sus propias fortalezas y mirar qué cosas funcionan de él en el trabajo o en la familia donde esté ocurriendo. Vamos a ir a una pausa, la última de publicidad para esta hora. Regresamos con el final y espero escuchar de Trixia, de María Elena y también de Mariela algunas conclusiones sobre este tema, ideas para quedarnos en mente de cómo hacer la diferencia desde un punto de vista o desde el otro lado del problema con el bullying o acoso escolar. Volvemos enseguida. Gracias por estar con nosotros y tengo que aclarar que Gabriela con su cuenta acosando a Cala a propósito del tema del acoso escolar, esta es una cuenta totalmente inofensiva. Es una linda chica y todo lo que escribe es con mucho amor. Así que gracias Gabriela por tener esa cuenta. Pero cuando joven sí, la verdad que sufrí bastante el acoso escolar. También, gracias a Dios hoy también como Mariela me río del tema. Arriba tiene. Es lo que digo, pero uno trabaja duro por después recuperar esa autoestima. ¿En tu niñez fuiste víctima o no? No, yo creo que tuve un evento así particular de acoso, pero no fue así muy marcado. Después la encontré en la universidad y entonces tuve que pensar para ser muy querida con ella, pero yo creo que ya pasó. Trixia, nos tenemos que prácticamente despedir, pero yo quiero escuchar una reflexión final sobre ustedes. Lo que están haciendo, cuéntenme en 30 segundos, Trixia y después Mariela, ¿qué mensaje quieren dejarle a la gente esta noche?
Bueno, a mí me gustaría decirle a todos los que nos escuchan que se puede erradicar el bullying. Nosotros lo hemos erradicado en un 70% en las escuelas a través de esta campaña que parece muy simple. La pueden bajar de fundacionenmovimiento.org.mx. Y quiero decir que yo fui víctima de bullying, que me destrozó la autoestima, que después casi me muero en un accidente a los 18 años porque no tenía autoestima y manejaba muy rápido como queriéndome morir. Y finalmente eso fue lo que me hizo trabajar hoy por los jóvenes y de verdad que sí se puede y que los jóvenes piensen en que lo más importante es amarse a sí mismos. Antes de ir con Mariela, María Elena, mensaje final. Ay, que el bullying es un asunto serio, que no es cosa de niños, que necesitamos tener acciones concretas como las de Marisa, puntuales, trabajar con ellos, creerle a los niños, escucharlos sin juicio, implementar acciones, evaluarlas y hacer ajustes para empezar a trabajar un poco en Muy este bien. tema. Y los libros de María Elena se pueden encontrar en amazon.com. Mariela, los últimos 30 segundos para ti, que valientemente has compartido tu testimonio de historia personal, de bullying. Un mensaje final. Pues yo le diría a las personas que sufren bullying que lo que la gente diga puede parecer muy importante, pero lo que en realidad importa es lo que tú pienses. Y a las personas que les hacen bullying pues a las personas, les diría que no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Ese yo creo que sería mi mensaje. Muchísimas gracias a Trixia, Mariela, María Elena.